Vamos a seguir con la exposición de Romanos capítulo 6. Estamos viendo este pasaje al mismo tiempo que contemplamos las características fundamentales del Evangelio de Jesucristo, y hemos estado viendo cómo el Evangelio de Jesucristo anuncia salvación en la obra de Cristo, pero al mismo tiempo nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo, en este tiempo que nos toca vivir sobria, justa y piadosamente. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio que enseña la mortificación del pecado y no una vida que continúa en pecado. Y así hemos estado viendo, ya esta va a ser es el sexto pasaje aquí en Romanos 6, que vamos a ver con la ayuda de Dios. Estamos leyendo el versículo 22. Y hasta ahí, bueno, y esperemos llegar, no hoy no vamos a llegar hasta el 22, pero es bueno que lo tengamos en mente, y recordar, ¿no?, las cosas que vimos anteriormente para mantener el hilo y que podamos concentrarnos también en lo que sigue hoy. Recordemos que hemos visto en los versículos anteriores que somos esclavos de aquel a quien nos sometemos. Es lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo. Aquel que es vencido por alguno es esclavo de él. Si uno hace pecado, peca, entonces es esclavo del pecado. Es lo que explicaba el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, lo mismo que está citando acá el apóstol Pablo inspirado por Dios. No somos víctimas del pecado, somos sometidos por el pecado, lo vamos a ver en unos minutos. Por eso, hermanos, es necesario, vimos el domingo pasado, identificar al enemigo, identificar nuestro pecado, identificar la raíz de nuestro pecado y ver de qué se está alimentando ese pecado. Toda raíz se nutre de algo y eso es lo que tenemos que identificar para poder tratarlo. Reconocer esa raíz nos va a ayudar a saber cómo enfrentarlo. Nos tiene que ayudar a arrepentirnos, a confesar ese pecado puntual y apartarnos de él para alcanzar misericordia. Como dice Proverbios, ¿no? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la forma que Dios nos ha dado para resolver nuestro asunto con el pecado. Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que identificar el pecado y tenemos que tener bien en claro cómo se fortalece ese pecado en nuestra alma. Tenemos que recordar con gratitud cada día de nuestras vidas la obra de Dios que nos entregó, como vimos en el versículo 17, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Entonces, con gratitud, gracias a Dios, porque Él nos entregó al Evangelio por medio de la victoria de Jesucristo. Somos libres del pecado, pero también dice la palabra que ahora somos siervos de la justicia. Vimos que esa palabra siervos es el griego doulos, que significa esclavo. Esclavo por amor, un esclavo voluntario, un esclavo que se queda a servir por gratitud. Eso es lo que significa esa palabra. Y cuando nosotros sabemos con qué luchamos, entonces podemos saber cómo derrotarlo. Y eso es a lo que nos vamos a abocar hoy, hermanos, con la ayuda de Dios. Así que vamos a leer el versículo 22 de este capítulo, que dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la obra de Cristo. Te damos gracias, nuestro Dios, porque has establecido tu iglesia y hoy nosotros podemos reunirnos como tu cuerpo. No, Señor, como un compromiso, como una religión, sino, Padre, que nos juntamos a una voz para darte la gloria porque tú eres digno. Nos gozamos en esta verdad, nos gozamos en la obra de Cristo, en su muerte, sepultura, resurrección, nos gozamos en su poder, nos gozamos en su gracia, nos gozamos en que tu Espíritu Santo more en nosotros y que nos guíe a toda verdad, que nos enseñe. Oh Padre, estamos llenos de gozo en este día por conocerte, por poder disfrutar esta verdad en un mismo sentir, porque moras en cada uno de nosotros, tus hijos, aquellos que has salvado por gracia, aquellos que has guiado al arrepentimiento, aquellos que nos has dado fe
para ver a Jesús, para ver tu gloria en su faz y para confiar en Él y creer en Él eternamente. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das como iglesia para poder abrir tu palabra libremente, deleitarnos en ella, aprender, ser edificados. Pero sabemos, Señor, que esa es tu tarea, que solamente tú puedes edificar, que solo tú puedes dar el crecimiento, que puedes enseñar. Conoces nuestros corazones, Señor, sabes de los que estamos aquí, quién es tuyo y quién no, quién necesita ser edificado y quién necesita ser convencido de su pecado y traído a Cristo. Por eso, Padre, te rogamos que te gloríes en medio nuestro, que todo sea para tu gloria, Señor, que edifiques a tu iglesia y que salves a los que no te conocen. La gloria sea a ti en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Los últimos versículos que vimos, dije otra vez. Alguien me preguntaba el otro día por qué todos los mensajes empiezan con Sí. Hay hermanos que los escuchan y enseguida ven mi... Pero bueno, hermanos, miren, nada más apropiado. Dice Pablo en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y si esto no es humana debilidad, ¿dónde la va a encontrar, verdad? Ahora, es precioso ver el texto. Esa palabra precioso la tengo de mi hermano Javier, ¿vio? Él va a leer un texto y dice es precioso todo el libro, es precioso toda la palabra, ¿no? Y la verdad que es precioso. Gracias, hermano. Muy bien, habíamos visto el versículo 16, que dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Sí? Es muy lindo ver en el libro de Hechos y en otros pasajes cuando hablan de aquellos que obedecían a la fe, ¿verdad? Cómo las personas se iban convirtiendo. Y dice que iban obedeciendo a la fe, obedeciendo al llamado del Evangelio de Dios. El llamado del Evangelio de Dios es un llamado al arrepentimiento, a abandonar la vida del pecado y a poner la fe en la obra de Jesucristo, a no buscar la salvación por medios propios, a no confiar con soberbia en que uno es una buena persona o en sus propias buenas obras, sino a abandonar esa soberbia, ese pecado, y a poner los ojos en la obra redentora de Cristo y confiar solamente en eso para la salvación eterna de su alma. Obedecían a la fe, hacían eso. Y aún 2 Tesalonicenses capítulo 1, cuando habla del día en que Cristo vendrá con los suyos y que va a juzgar a este mundo con justicia y que va a derramar su ira y que van a ser consumidos eternamente por fuego, habla de todos aquellos que no obedecieron al Evangelio de Jesucristo. Por eso es precioso verlo acá, que dice que si uno se somete, ¿verdad?, como esclavo para obedecerle a alguien, es esclavo, obedece. Si se somete al pecado, entonces es esclavo del pecado. Los judíos decían, nosotros somos linaje de Abraham, nunca fuimos esclavos de nadie. Pero sin embargo Jesús les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esa es una realidad para todo hombre y mujer que ha vivido, vive y vivirá en esta tierra hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Nadie puede escapar de esta realidad. Nacemos en esa condición y nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza. No es al revés. No es que cuando pecamos nos volvemos pecadores. No. Está en nuestra naturaleza, desde que nacemos. Desde el vientre de nuestra madre, esa es la intención de nuestro corazón. Salimos y nacemos inclinados al mal y al pecado. Entonces es imposible que una naturaleza así busque algo bueno, que busque a Dios, ¿verdad? Cristo lo planteaba muy bien. Él decía, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. No es solamente un mensaje de condenación, no es solamente un mensaje de crítica a la vida de nadie, no es solamente un mensaje de juicio a la vida de nadie, es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor, de ruego que Dios da. Dice, abandona tu pecado y ven a mí. He provisto tu salvación, tú no puedes hacerlo de ninguna forma, abandona tu pecado y ven a mí. Mirad a mí, dice el Señor, y sé salvo todos los términos de la tierra. Pon tus ojos en Cristo, en su obra, confía en Él, confía en que Él murió por tus pecados, confía en que Él fue sepultado para dejar atrás esa vida vieja de pecado, y confía en el poder de Dios que le levantó de los muertos y hoy puede darte vida y vida eterna, para que tengas vida y vida en abundancia. Cree en Cristo. Ya sea del pecado para muerte,
o sea, de la obediencia para justicia. Y enseguida la gratitud y la exaltación a Dios, ¿no? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, aunque estabas en esa condición, y gracias a Dios solamente, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuimos entregados por Dios, por eso gracias a Dios. O sí, obedecimos de corazón, pero fuimos entregados por Dios cuando Dios cambió nuestro corazón, cuando Dios nos dio un corazón de carne, cuando puso su espíritu en nosotros, cuando puso su temor y cuando nos dio fe para creer y nos mostró el Evangelio, nos mostró la enseñanza sobre Cristo y sobre nuestro pecado y nos entregó a esa forma de doctrina y obedecimos, porque ya no podía ser de otra forma. El Señor nos había llamado para salvación. Gracias a Dios por esa obra. Y dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me libertó del pecado? Para que yo ahora sea siervo de Él. Hermanos, Él es la justicia. Él es el único justo. Él es el que dice lo que es correcto. Él es el que dice lo que es hacer justicia. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hacer justicia, misericordia. Y ser humilde ante Él. Dios espera eso de nosotros. Y como nosotros no lo podemos hacer, nos salva de pura gracia, nos libra del sometimiento en el que estábamos esclavizados al pecado, y en Cristo nos da el poder para ahora servirle a Él con todo nuestro ser. Y de eso trata lo que viene a continuación. Así es como Él lo va a tratar. Esto mismo que dice libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia, es lo mismo por lo que Pablo oraba por los hermanos en Colosas. Es muy lindo esto. Mire, Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 9. Y quiero decir, hermanos, que este modelo de oración que hay aquí, no para repetir con las palabras, pero nos tiene que hacer pensar en cómo Pablo estaba preocupado y orando por hermanos que no conocía. No los conocía cara a cara, él no había estado en Colosas, él tenía solamente el informe de Epafras. Pero el deseo de su corazón es que cada uno de estos hermanos viva como Cristo vivió, que haga las cosas como Dios manda, que sean dignos del Evangelio de Jesucristo y que honren a Dios. Entonces él dice así, el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, que el testimonio de su conversión, de la gracia de Dios en su vida, no cesamos, fíjese, no paran de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y escucha esta parte. ¿Cómo tiene que ser la vida, el estilo de vida del cristiano? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, dando gracias al Padre que nos entregó a esa forma de doctrina, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libró de esa potestad de las tinieblas, nos libró del dominio del pecado, nos libró de su autoridad, nos libró de ese reinado que el pecado tenía en nuestras vidas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el Rey ahora? Jesucristo. Él es nuestro Rey. Y de eso hemos estado hablando. ¿Cómo termina? Hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta debería ser una oración que nosotros tendríamos que hacer cada día por nuestros hermanos. Cuando un hermano viene a mente, poder orar por él y pedirle a Dios que mi hermano sea lleno de toda sabiduría e inteligencia espiritual para que ande como es digno. Cuando nosotros andamos como no es digno es porque nos falta conocimiento de Dios, nos falta sabiduría, nos falta inteligencia espiritual. Por eso hacemos lo que hacemos. Si somos hijos de Dios, claro. Si no somos hijos de Dios, seguimos en esclavitud. Y hacemos lo que hacemos porque no conocemos otra cosa y no tenemos el poder para hacer otra cosa. Porque aún estamos bajo la potestad de las tinieblas. Y recordar eso con gozo, hermanos, esta obra de Cristo.
libertados por la obra de Cristo de la esclavitud, potestad y sometimiento del pecado, nosotros vinimos a ser siervos, como dice el texto. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Vinimos a ser siervos, como dijimos antes, esclavos por amor, por gratitud de la justicia, por gratitud de la justicia de Dios, de lo que agrada a Dios. Con gratitud nosotros tenemos que servir a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que agradarle con nuestros actos, porque Él es digno. Por esa gratitud, hermanos, nosotros tenemos que dar gloria a su nombre, porque nuestro Salvador es digno. Es como dice Hebreos 12:28, un texto bien conocido por nosotros, pero que no deja de ser una verdad muy importante para nuestras vidas. Habla de nuestra condición, del estado en el que tenemos que vivir. Dice así Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Hemos recibido esperanza eterna, hemos recibido un reino inconmovible. Y el texto nos dice que cuando todas estas cosas conmovibles desaparezcan, eso inconmovible, eso que no se puede remover, que no puede desaparecer, que es eterno, que es lo que Dios nos prometió, es nuestro. Entonces dice, pensando en ese reino inconmovible, en esa esperanza eterna, entonces por gratitud a esa obra de amor de Cristo y de Dios por medio de Él, entonces sirvamos a Dios. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cómo? Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Gratitud, hermano. ¿Por qué Pablo da esta descripción, esta ilustración de la situación que los hermanos en Roma están viviendo en estos términos? ¿Por qué él habla de libertad, de esclavitud, de reinado? Parecen como cosas básicas, cosas que los hermanos vivían todos los días, cosas que no había que explicarles. Estaba siendo simple una enseñanza espiritual. Por eso el versículo 19 empieza diciendo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, estoy haciendo una ilustración humana. Les estoy dando un ejemplo cotidiano para dar a conocer una verdad espiritual. Y esto lo hace así él por causa de que por el asiduo contacto que estos hermanos estaban teniendo con el pecado, no estoy hablando de todos, pero sí es lo que estaba pasando. Acuérdense los que decían, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, a lo que Pablo decía, en ninguna manera. Entonces es la situación que estaban enfrentando. Y hermanos, esa relación cotidiana con el pecado que no se corta, lo que hace es debilitar nuestra conciencia, es debilitar nuestra alma, es frenar el crecimiento, es frenar nuestra capacidad de discernir espiritualmente. Usted estando en pecado no puede entender las cosas como si las va a entender si está en una buena comunión con Dios. No puede discernir, porque la única forma de discernir, hermano, es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu Santo, no lo apagues desobedeciéndolo, no lo apagues haciendo tu propia voluntad, no lo apagues desoyendo su voz cuando te dice que lo que estás haciendo está mal, no lo apagues, porque si lo apagas tu conciencia se va a ir secando, se va a ir cauterizando, de tal forma que no vas a poder entender lo más simple. Entonces Pablo recurre a un ejemplo de la vida cotidiana y les dice, yo hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y enseguida explica que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Él está conectando este texto con lo que vimos hace poquito en el versículo 13. El versículo 13, vamos a leer el 12 también, decía así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hoy Javi también compartió estos mismos pasajes. Lo está conectando. Ahí está hablando de ese falso reinado del pecado sobre nuestra vida y del reinado que Dios tiene que tener en nuestra vida y cómo nosotros debemos
servirle a Él, someternos a Él por gratitud, por gracia. Entonces cuando lo explica acá, voy a repetir el versículo 19. Fíjense, dice que así como, esto es muy importante para lo que viene después, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? De la misma forma, de igual manera, con las mismas fuerzas, con el mismo vigor, con la misma disposición y con la misma dedicación con la que nosotros entregamos todo nuestro cuerpo y ser en servicio a la inmundicia y a la iniquidad, de igual modo, de la misma manera, de igual modo ahora que fuiste redimido, de la misma forma ahora que fuiste libertado, de manera semejante ahora sirve. Sé esclavo por amor, voluntariamente entrégate a aquel que se entregó por ti, sírvele sin restricción, sin guardar nada, como cuando servíamos al pecado. ¿Acaso le restringíamos algo al pecado? ¿Acaso no estábamos totalmente entregados a hacer nuestra propia voluntad, a satisfacernos? ¿Acaso no le dedicábamos todo nuestro tiempo, todos nuestros pensamientos? ¿Acaso no teníamos toda nuestra vida orquestada alrededor de eso? Y Pablo está apelando a eso. Está diciendo, ¿te acuerdas cómo serviste a ese tirano? ¿Te acuerdas cómo serviste a ese usurpador llamado pecado? ¿Te acuerdas la pasión que ponías en las cosas que hacías? ¿Te acuerdas cómo lo servías con todo tu ser, tu tiempo y todas tus cosas? Bueno, de la misma forma, ahora que has sido librado de él, de esa misma forma sirve la justicia. Por eso, mi hermana, nuestra vida debe cambiar. Nuestro entorno, escúchenme bien, porque esto es muy importante. El entorno, o sea, lo que nos rodea a nosotros habitualmente, tiene que cambiar. Y ahora vamos a ver por qué. La comunión que nosotros disfrutamos, no solamente en la iglesia, sino afuera, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Mire, el Señor Jesucristo dijo, el que ama padre o madre, y sigue hablando, ¿no? Más que a mí, no es digno de mí. No he venido para traer paz, sino espada, y para poner en disensión al padre contra el hijo, a la madre contra la hija, a la nuera contra la suegra, etcétera, etcétera. El entorno tiene que cambiar. Las relaciones tienen que cambiar, es inevitable. Porque ese entorno y esas relaciones y eso que nos rodeaba y que nos rodea todavía, está todo montado para satisfacer nuestro pecado. Está todo montado para tentar una y otra vez la maldad de la concupiscencia de nuestro corazón. Está todo preparado y sigue ahí para seguir llamando esos deseos de nosotros hacia afuera. Por eso tiene que cambiar. Llega un momento que hay que tomar la cruz y seguir a Cristo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Llega un momento en que uno tiene que tomar la cruz y renunciar a aquellas cosas que tanto le gustaban antes, porque no son agradables delante de Dios. A aquellas relaciones y amistades que no me edifican, sino que destruyen mi comunión con Dios. Aquellas cosas que lo único que hacen es remover esas cosas por las que Cristo murió en la cruz del Calvario y que hoy ya no nos tienen que dominar. Todo en nuestra vida estaba montado para presentarnos nosotros, hermanos, a la iniquidad como siervos. Todo a nuestro alrededor estaba provisto para los deseos de nuestra carne. Todo a nuestro alrededor era una continua invitación a pecar. Todo, hermanos, debe cambiar, debe ser renovado, debe ser sacado lo que tienta y su lugar debe ser ocupado por lo que edifica nuestras almas. Tiene que ser ocupado por lo que edifica nuestras almas. Estamos viendo Mateo 19 los jueves y estamos prontos a llegar a este pasaje, lo voy a leer. Mateo 19.
Mateo 19, versículo 29. Vamos a leer desde el 27. Dice así: todavía hay ruido de hojas. Ahí estamos, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lucas dice: recibirá 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Explíqueme ese pasaje. Explíqueme en qué contexto. No, hermanos, la única explicación es que eso es una verdad radical. Es una verdad que nos lleva a darnos cuenta que lo que no edifica en nuestras vidas está atacando nuestras almas y la santidad de Dios. Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces hay cosas que hay que cambiar, de las que hay que alejarse, de las que hay que dejar de disfrutar, hermanos. Hay veces que hay cosas que nos duelen porque hay personas que nosotros queremos, pero ellos aman su pecado, no a Dios. Y nos llevan a nosotros, cuando están con nosotros: dale, si yo te conozco, ¿qué me vas a decir? Que te olvidás, dale. Y empezamos a participar de las mismas cosas, de la misma forma de hablar, de las mismas costumbres, de las mismas seducciones del pecado. Y cuando nos quisimos acordar, estamos pecando, hermanos. ¿Por qué? Que estamos amando más, dígamelo usted. ¿De quién está siendo discípulo? Dígamelo usted. ¿A quién está sirviendo? Dígamelo usted. Porque creo que lo sabemos bien. Pero a veces no queremos verlos. Porque nosotros queremos seguir con esas cosas. Las queremos atesorar en nuestro corazón. Hermano, no estoy hablando de convertirnos en un ogro, porque no es así. Nosotros amamos a nuestro prójimo porque amamos a Dios. Dios es amor. Y el amor que Él ha derramado en nuestro corazón hace que podamos amar aún a los enemigos, pero nunca más que a Dios. Nunca. Eso está fuera de toda discusión. Y cuando algo de nuestra vida cotidiana, de lo que nos rodea, de la familia, se interpone entre nosotros y la voluntad de Dios, usted sabe muy bien, igual que yo, qué es lo que se deja de lado y qué es lo que se hace. Y este punto, hermanos, es fundamental para la mortificación del pecado. Ya lo vamos a ver enseguida nomás. Nuestros tiempos, hermanos, tienen que ser reordenados. La forma en que administramos el tiempo, nuestras prioridades en nuestra vida tienen que cambiar. Nosotros fuimos salvados por gracia, fuimos librados por misericordia, fuimos comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente de palabra, no solamente diciendo que sabemos doctrina. Oh, hermano, te puedo asegurar algo, te lo puedo asegurar. La única doctrina que conoces es la que vives. Todo lo demás es intelectual, todo lo demás es religioso. Si no lo vives, entonces no tiene poder. No ha tenido poder en tu vida. Es lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 3:8, cuando dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Porque aparentan estar alineados con Dios, pero no viven lo que dicen. Es nada más que una apariencia. No hay eficacia de esa piedad en esa vida. ¿Qué quiere decir? Su vida no ha cambiado. Hoy hay muchos intelectos del Evangelio, hermano. Hoy hay muchas cabezas grandes. Pero ¿saben qué? Cada vez veo menos hermanos dando la vida por el otro. Cuesta mucho, hermano. Cuesta mucho encontrar hombres y mujeres de Dios que sacrifiquen su propia vida para servir al otro. Y hermano, hermana, si usted no lo sabía, de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la vida de Cristo. Eso es lo que hizo el Señor. Sí, hermanos, es Él
el que cuando estaba con los que lo iban a abandonar y traicionar, etcétera, etcétera, se levantó, tomó la toalla, el lebrillo, y fue y le fue a lavar los pies a los discípulos, dejando ejemplo, para que como Él hizo nosotros también hagamos. De eso se trata la vida cristiana. Por eso, mis hermanos, todo tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Ha cambiado el propósito de nuestra vida, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:7. El llamado del Evangelio es un llamado a ser como Dios es, ser santos, porque yo soy santo. Esa es la forma en que nosotros tenemos que vivir. Para eso nos llamó Dios, para eso nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, para ya no participar en la inmundicia de este mundo. Por eso tenemos que cortar esas cosas, porque afectan a nuestra alma, hermano. No les tenemos que dar lugar. No les tenemos que dar lugar. No es que hay que darle la prioridad a Dios. No. Dios tiene que ser su vida. Y eso va a cambiar sus prioridades. El llamado del Evangelio, hermanos, a libertad, es un llamado a ser libres de nuestras pasiones y deseos. Como dice Gálatas, ¿no? Los que han crucificado con Cristo sus pasiones y deseos. Es un llamado a ser libres de nuestra concupiscencia, como también dice 1 Pedro 4, que Cristo terminó con el pecado. Estamos llamados a ser libres de nuestro sometimiento al pecado. Dios nos libró de ese sometimiento, para que ahora podamos servir a la justicia. Pero esta libertad, hermanos, se nos da por la obra de Cristo. Se nos da por la obra de Cristo, que murió y derramó su sangre por nuestros pecados, como decía recién, que dice Pedro, para terminar con el pecado, para terminar con la condenación del pecado, para terminar con el dominio del pecado, para terminar con el poder del pecado en nuestras vidas. Para eso, hermanos, fue Cristo a dar su vida en la cruz. Y su victoria, como ya vimos, es nuestra victoria. Esta libertad, hermanos, se nos da para que por gratitud. ¿Quién era el que tenía un siervo que se llamaba Viernes? ¿Robinson Crusoe? ¿Por qué le servía a Viernes a Robinson Crusoe? ¿Se acuerdan? Le salvó la vida. Y lo que Viernes le dijo a Robinson Crusoe, y lo menciono no porque el libro sea importante, sino porque es una costumbre de la antigüedad. Es una costumbre que se tenía antes. Viernes le dijo, yo tendría que estar muerto. Me salvaste la vida, yo tendría que estar muerto. Entonces, si yo tendría que estar muerto, ni siquiera tendría que estar acá. Y si estoy acá es porque vos me salvaste. Entonces, ¿cuál es la razón de mi vida ahora? Servirte. No podemos, hermanos, apreciar eso en Cristo y tener gratitud. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos camino al infierno, camino a la condenación. Pero hoy es más importante todas las cosas de este mundo. Tu trabajo, tus estudios, tu familia, tus deportes, tus vicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no valoramos lo que Cristo hizo. Nos gusta decir que Cristo murió por nosotros, pero nos gusta a nosotros morir por Él. Esa es la pregunta que tenemos que hacer en nuestro corazón. No, yo quiero hacerlo, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¿Acaso lo que Cristo hizo no alcanza porque no hay nada más? Quiero que sepas que no hay nada más. Que el hecho de que Él murió por nosotros tiene que ser suficiente. Eso tiene que generar gozo y gratitud en tu alma por toda la eternidad. Porque déjame decirte que cuando esta vida termina aquí, lo único que vas a encontrar es a Dios. Y si no puedes gozarte de Dios ahora, entonces ¿para qué quieres ir al cielo? Es lo único que vas a encontrar, a Dios. Ya no va a haber pecado, solo va a haber santidad. ¿De qué te vas a gozar si hoy te molesta? ¿O no? Tiene que brotar la gratitud de nuestro corazón. Nosotros tenemos que pensar en Cristo. Y eso nos tiene que llevar a examinar nuestra vida constantemente. A ver su sacrificio. A ver todo lo que Él tuvo que hacer en la carne para librarnos a nosotros. Y eso tiene que conmover nuestras entrañas de tal modo que digamos, sí Señor, eres digno. Dime qué quieres que haga. Y lo voy a hacer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo?
¿Por qué le cuesta tanto a las personas obedecer? ¿Por qué les cuesta tanto a las personas tener comunión? ¿Por qué les cuesta servir a Dios? ¿Por qué les cuesta congregarse? Explíquenme. Porque los ojos están puestos en sí mismos y no en la grandeza de su Salvador. Entonces no están abrazando al Salvador, están abrazando una pobre religión que los va a condenar como cualquier otro pecado. Tu vida va a cambiar cuando abraces al Salvador, cuando te unas a Él. Porque Él salva y cambia vidas. No cambia religión, cambia vidas. Te da vida y vida en abundancia, te da la capacidad de disfrutar de Dios, de disfrutar de su palabra, de disfrutar de todo lo que te da. Porque ahora eres libre del pecado. Entonces puedes disfrutar algo que antes no podías hacer. Fuimos librados, como dije antes, de su condenación, de su dominio y de su poder. Esta libertad se nos da para que por gratitud sirvamos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos a nuestro Salvador, al Dios vivo y verdadero, y anunciar así y solo así sus virtudes a un mundo que todavía está en tinieblas, hermano. Y nosotros fuimos puestos aquí para alumbrar. Hermanos, Él nos dio libertad al precio de Cristo, para ser un pueblo celoso de buenas obras. Buenas obras que tienen que ser hechas por gracia, con nuestros cuerpos y miembros totalmente rendidos a Él, así como antes estaban rendidos al pecado, así como antes estaban rendidos a la iniquidad, así como antes estaban rendidos a la inmundicia. Dios cambió esa realidad y ahora nos hizo siervos de la justicia, para que con la misma pasión, con la misma fuerza y con la misma dedicación, hoy sirvamos al único que es digno, al Dios de todo el universo, a nuestro Redentor. Y haciendo esto, hermano, ¿para qué? Para que así alumbre nuestra luz delante de los hombres y para que cuando vean nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que le den la gloria a Él, porque solamente Él puede cambiar así una vida. Solamente Él puede cambiar algo que es inútil en algo fructífero. Solo Él tiene el poder para dar vida de la muerte. Hoy se leía un texto hablando de la soberanía de Dios, Deuteronomio 32, 39, ¿verdad? Él es el que mata y Él es el que da vida. Y solo Él nos pudo dar vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿saben qué? Muchas veces para la iglesia eso no es suficiente. A veces la iglesia se motiva más con actividades, encuentros, etcétera, etcétera, que con la gracia de Dios y la palabra de nuestro Señor. ¿O no debería ser así, hermanos? Tenemos que cambiar nuestro entorno, tenemos que cambiar nuestras costumbres. Tenemos que sacar de nuestra vida lo que nos perjudica, lo que nos lleva a pecar y reemplazarlo por aquello que nos edifica. Tenemos que cambiar nuestras relaciones, de aquellas relaciones en las cuales teníamos comunión con el pecado, a relaciones en las cuales tengamos comunión con Cristo y seamos edificados por esas relaciones. Para eso Dios nos dio una familia de la fe, 100 veces más de lo que nosotros pudiéramos tener en esta vida. Es lo que Dios nos da, aún mientras estamos en este cuerpo. Porque Dios es bueno, hermano. Porque Dios ama a su pueblo. Porque Dios cuida de lo suyo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No solo hablamos, hermanos, de la doctrina de justificación y santidad, que es lo que tratan estos capítulos de Romanos. Usted va a encontrar eso, la justificación por fe, en el capítulo 5, el capítulo 4, empezando desde el 3. Y luego en los capítulos 6 al 8 va a encontrar lo que es la santificación. Pero hermanos, no somos ni justificados ni santificados por conocer la doctrina. ¿No? Somos justificados y santificados cuando vivimos la doctrina. Y usted va a decir, pero pastor, ¿está hablando de una salvación por obras? No, en absoluto. Estoy hablando de que si verdaderamente somos salvos, se van a producir las obras. La salvación siempre empieza en Dios, la salvación siempre empieza en Él. Él cambia la realidad para que nosotros le sirvamos, para que seamos de Él. Y así como nos enseñó la gracia a vivir por Él, nosotros podamos hacerlo por amor a Dios. Podamos hacer estas cosas por la gracia de Jesús y podamos hacer estas cosas, podamos llevarlas a cabo por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Porque hermanos, no somos deudores a la carne, dice el texto. Nosotros no somos deudores a la carne, no le debemos nada al pecado, no le debemos nada. Nosotros nos debemos por completo a Dios. Por eso, hermanos, para su pueblo, para nosotros, su voz nos es preciosa. Su voz es la que nos guía, su voz es la que revela su voluntad, su voz nos instruye en justicia. Por eso, mis hermanos, como dice Jesús en Juan 10, sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Estás siguiendo a tu Salvador? ¿Estás siguiendo a tu Señor? Sí, voy a la iglesia todos los domingos. No. Yo te pregunto si estás siguiendo a tu Salvador cuando te levantas en tu casa y abres los ojos. Cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu estudio, cuando vas a lo que fuera, te pregunto si estás sirviendo a tu Salvador. Porque ese es el área donde Dios te puso para servirle y darle la gloria y que los hombres vean las buenas obras que solamente la gracia de Dios puede hacer a través de nosotros en este mundo. Y así Él sea glorificado. Esa es la pregunta. Por eso estas ovejas le siguen dejando atrás los antiguos placeres, los antiguos deleites, los antiguos propósitos de su vida, las antiguas búsquedas. Lo hacen renovando el espíritu de nuestra mente, transformando nuestro pensamiento y comprobando así la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y hacerla. Les puedo asegurar, mis hermanos, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos acá conocemos muchas más cosas de la voluntad de Dios que las que vivimos. Sin temor a equivocarme, hermano. Y seguramente sería una charla personal con cada uno para poder discernir esto. Pero sin temor a equivocarme, nosotros sabemos muchas más cosas de la voluntad de Dios de las que vivimos. Nos es enseñada la voluntad de Dios, nos es predicada la voluntad de Dios, nos es revelada por la gracia de Dios. No solamente la conocemos, hermanos, cuando la ponemos por obra. Porque también nos es dado el poder de Dios para hacerlo. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué me someto entonces? ¿Por qué me someto al pecado? Hermanos, como dijimos en el mensaje anterior, no peco porque quiero. Ahora usted va a decir, bueno, pastor, usted está diciendo que somos una víctima del pecado. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Escúcheme bien, no peco porque quiero, sino por sometimiento. Sin embargo, yo peco porque soy sometido por el pecado, soy hecho esclavo de él porque le obedezco. Por eso, sin embargo, a pesar de que no peco porque quiero, que peco por sometimiento, yo no soy una víctima inintencional del pecado. Soy totalmente responsable del pecado. Soy totalmente responsable. ¿Y sabe por qué? Es por lo que expliqué el domingo anterior. ¿Cuál es la fuente del pecado? La fuente del pecado es nuestro propio corazón. Entonces yo soy totalmente responsable porque me someto a los deseos de mi propio corazón y llevo a cabo mi deseo por sobre la voluntad de Dios. Y habiendo conocido la verdad, no solamente hago esto, sino que estoy desestimando su voluntad, que es que yo haga morir ese deseo, que destruya el cuerpo de pecado, pero haciendo oídos sordos a la voz de Dios y yendo tras aquel por quien Cristo tuvo que morir. Porque lo sé, hermano, lo sé, porque hay pecado en mi corazón. Y cuando esa concupiscencia es atraída y seducida, en ese momento yo me acuerdo de Cristo, pero voy igual tras el pecado. ¿Por qué? Tenemos que discernir eso, hermano. ¿Por qué estoy yendo tras aquel por quien Cristo tuvo que morir? Pienso en Jesús y digo, ¿por qué estoy respondiéndole que sí al pecado de mi propio corazón? Porque no viene de otro lado. Viene de mí mismo, del hombre viejo, viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué me estoy sometiendo si tengo libertad en Cristo? Pablo dice en Romanos 7, llegaremos por la gracia de Dios en algún momento. Pero él dice, lo que no quiero hacer, eso hago. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. En el hombre interior me deleito en Dios. No le pasa muchas veces.
Que usted se deleita en Dios, que conoce la voluntad de Dios, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que es correcto. Y dice, ¿cómo terminé haciendo esto? ¿Cómo terminé haciendo esto? Por esto, hermanos, porque esta verdad es así, al poder nosotros identificar nuestro pecado, al poder ver lo que está arraigado en nuestro corazón, como hablamos en el mensaje anterior, hermanos, cuando lo vemos, cuando lo identificamos, entonces nosotros vamos a saber qué es lo que lo fortalece, qué es lo que le da fuerza en nosotros, qué es lo que usa para someternos, y entonces podremos reordenar nuestras vidas, quitando de alrededor todo aquello que alimenta nuestro propio pecado. Ni usted ni yo tenemos que caer en la soberbia de decir, no, esto lo tengo controlado. No, yo puedo, pero no me afecta, ¿eh? Sí, lo puedo hacer, pero no me afecta. La vez pasada estaba hablando con Javi y con Cristian, y les digo, estaba pensando, ¿no? ¿Hay alguien que pueda meter la mano en una bolsa de carbón y sacarla limpia? Haga la prueba. La respuesta es no. ¿Y usted cree que hay alguno de nosotros que podemos meter la mano en el pecado y salir limpio? ¿O no, hermanos? De ninguna manera. De ninguna manera. Jugar, manosear aquello por lo cual Dios derramó la ira sobre nuestro santo Salvador en la cruz del Calvario, ¿o no? Salir sucio otra vez después de haber sido limpiado por su sangre preciosa. No, hermano. Eso es ingrato. Eso es desconsiderado. Eso es falta de amor. Poder identificarlo, hermanos. Identificar el pecado. Nos va a llevar a no usar la libertad en Cristo como un libertinaje, sino usar esa libertad para darle la gloria a Dios. Acompáñame por un momento a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Dice el versículo 1 de Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es interesante el mandato, ¿no? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Avancemos al versículo 7. Le dice Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Guardemos en nosotros, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? O podríamos decirlo, ¿por qué en lugar de obedecer a la verdad hicieron otra cosa? Guardemos eso para nuestro corazón. Dice el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Lo que está diciendo es, esto no viene de Dios. Esa persuasión no viene de Dios. El que los llamó a ser libres y el que los está llamando a estar firmes en esa libertad y no otra vez sujeto al yugo de esclavitud, no tiene esta persuasión de llevarlos a no hacer lo que dice la verdad. ¿No? Avanzando un poquito más en el texto, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ocúpese en amar y servir y no va a tener tiempo para ocuparse del pecado. Es una enseñanza bíblica. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué traigo este pasaje, hermanos? Quiero ver una palabra en particular. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Una palabra interesante. En el griego esa palabra es aformé. Y lo que significa esa palabra, ocasión, oportunidad, figuradamente, esa palabra es un término militar que significa un punto de partida, una base militar desde donde salen los ataques, una base donde se refugia, alimenta y fortalece el ejército enemigo, o el propio ejército. Una base de operaciones. Y lo que está hablando el texto acá dice, no uséis la libertad como una base de operaciones para el pecado.
La advertencia es: no dejes que el pecado consiga ese lugar en tu corazón y que plante una base de operaciones desde donde te ataque constantemente. Erradica eso de tu corazón, sácalo, quítalo, no le demos lugar en nuestro corazón al pecado, no lo abriguemos y guardemos dándole lugar desde donde atacarnos, no le demos una base para operar en nosotros, una ventana por donde asomarse. No, hermano, no le demos ocasión, no le demos oportunidad, cerquémoslo al pecado, sitiémoslo, cortémosles todos los víveres, cortémosle la comunicación, levantemos barricadas, aislémoslo y que quede inútil por la pura gracia de Dios. Lejos, lo más lejos posible. Por eso, hermano, hermana, identifique su pecado y la raíz del pecado. Identifique qué es lo que despierta ese pecado. Usted y yo sabemos qué son las cosas que empiezan a hacer arder nuestro corazón en busca de nuestro pecado. Lo sabemos. A veces hay cosas que la gente dice que nos molestan. A veces, como dicen los hermanos, tenemos un problema con la ira. Y déjeme decirle que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces fácilmente nos enojamos, fácilmente cambiamos nuestra actitud, nos olvidamos del amor. Pero nosotros sabemos dónde empieza eso. Sabemos qué es lo que causa eso en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitarlo. Evitarlo. No le dé la base para que empiece a operar. No le dé ese lugar de refugio en su corazón para que empiece a operar. No, huya. Huya del pecado, huya de la iniquidad, huya. ¿Tiene problemas con el alcohol? Por ejemplo. Entonces manténgase lejos del alcohol. Sepárelo de su vida. Pero no por voluntad propia o por fuerza propia. No. Hágalo porque Cristo es digno. Hágalo por amor a Dios. Ponga ese pecado adelante y ponga a Cristo y fíjese hacia dónde va su corazón, porque usted tiene que amar a su Salvador. Y entonces dígale que no al otro. Hermanos, tenemos que destruir todo camino que provea alimento a estas cosas. Tenemos que cercarlo, cortar todo, destruirlo, no proveerle. Como dice la palabra, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nos pone a nosotros en situación de responsabilidad de no proveer para los deseos de la carne. ¿Tiene lucha con la tecnología? Aléjela de su vida. ¿Pasa más tiempo en la tecnología que en la palabra de Dios y en la oración? Aléjela de su vida. Quédese incomunicado, pero no quede incomunicado con Dios. Tenemos que tratar el tema seriamente, hermano. Tenemos que darnos cuenta que o lo matamos o nos mata. O nosotros lo inutilizamos o nos vuelve inútiles para Dios. No es un juego, hermano, es una batalla espiritual, es una guerra en la cual nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos con toda su armadura, ir y resistir al enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tienes que cortar con todas las cosas, sea lo que sea, que no te edifican y que están dañando tu alma. Las tienes que cortar. Tienes que cortarle el camino al pecado. La ilustración de Pablo, en este texto de Romanos 6, que ya estuvimos viendo, esta ilustración de Pablo, escrita acá, inspirado por Dios, hermano, para que nosotros también podamos comprenderla en nuestra humana debilidad, nos debe llevar a ver nuestra condición y la obra de Cristo. Pero también nos tiene que llevar a ver el propósito que nosotros tenemos en Jesús. Tenemos que ver el propósito por el cual Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vino a vivir una vida perfecta, libre de pecado, y voluntariamente fue a dar su vida en la cruz del Calvario, siendo cargado con todos nuestros pecados y nuestra maldad, y morir bajo la ira eterna del Padre, que nos correspondía a nosotros por toda la eternidad en el infierno.
Tenemos que entender cuál fue el propósito de esa magnífica obra de amor que Dios hizo en Cristo. Tenemos que entender por qué Él murió y por qué Dios lo levantó de los muertos. El por qué, hermanos, hablando en la eternidad, es para que tengamos comunión con Él y que nos gocemos con Él. Hablando en la vida terrenal, es para que vivamos para su gloria, porque antes no podíamos. Y para vivir para su gloria, nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que hacer morir el pecado en nosotros. Hay que servir a Dios con todo el ser, con todo el cuerpo, con todos nuestros miembros, hermanos, con todo lo que somos. Empieza acá, pero se concreta acá, hermanos, se concreta acá. Con la misma pasión que antes servíamos al pecado, con esa misma pasión, tenemos que poner todos estos miembros en función de la justicia de Dios. Por eso, hermanos, sirvamos a Dios, haciendo morir el pecado en nosotros. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Debilitemos al enemigo, hermano, y nosotros fortalezcámonos en Dios para servirle. Amén. Vamos a ver. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque sin duda tú eres el que ministra nuestros corazones. Y si algo ha sido hecho aquí, Señor, es nada más que tu obra, tu poder, tu gracia. La gloria sea para ti por todo. Y al mismo tiempo, Señor, te ruego que me fortalezcas y que nos fortalezcas como iglesia, para amarte con todo nuestro ser, para servirte con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor. Pero hacerlo por amor, por gratitud, hacerlo porque tú eres digno, hoy y por los siglos. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos. Y Padre, una vez más, si alguien aquí no te conoce, tal vez está luchando con su pecado, tal vez no quiere más esta vida, pero no puede, Señor, sin Cristo no puede. Sálvale para la gloria de tu nombre y para que sea otro hijo que te dé la gloria. En el nombre de Jesús te ruego todas estas cosas. Amén.